Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la meditación del libro de Primera de Crónicas. Acompáñanos, pidamos la dirección de Dios para poder aprender de su palabra. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Hola queridos amigos, hoy estamos mirando el capítulo 7 del primer libro de Crónicas. En este capítulo vamos a observar la descripción de la descendencia de diferentes tribus de Israel. Tribus que de alguna manera no tienen algo en especial que llamarnos la atención, como si lo fue, por ejemplo, la tribu de Judá o la tribu de Leví, por lo que significan o por lo trascendentes que llegaron a ser. Pero estas tribus no son menos importantes, porque también de estas tribus Dios guardará un remanente, ¿no? En realidad Dios tiene a este remanente que regresa del exilio, que regresa del cautiverio, a reconstruir los muros, a reconstruir la ciudad, a reconstruir también el templo de Jerusalén. Pero dentro de estas características de esta descendencia de estas tribus, resalta un detalle muy particular. Y era que en diferentes versículos, aproximadamente 6 versículos de todo este capítulo, se va a dar énfasis a la característica de estos hombres que eran fuertes y valientes. Así dice, por ejemplo, el capítulo 7, el versículo 2. Dice la palabra del Señor que los hijos de Tolá, Uzi, Rafaía, Jeriel, Amaí, Gibsam y Semuel, jefes de la familia de sus padres de Tolá, fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. En la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, la cual comenzaremos a mirar a partir de este momento, se dice que fueron hombres fuertes y valientes en sus generaciones. El versículo 5 va a decir lo mismo. Sus parientes eran entre toda la familia de Isaacar hombres fuertes y valientes. La Reina Valera dice valientes en extremo. Versículo 7, nuevamente la incidencia, el énfasis de ser descritos como hombres fuertes y valientes, de gran valor, dice la palabra del Señor. Versículo 9 nos habla de hombres de gran esfuerzo, que de alguna manera es lo mismo, viene a ser la misma característica exaltada. Versículo 11, hombres nuevamente menciona valerosos, muy valerosos. Y finalmente el versículo 40 que nos habla de hombres escogidos, esforzados, jefes de príncipes. Esta característica de ser hombres fuertes y valientes era un detalle muy particular de la cual podemos aprender mucho el día de hoy, porque eran cualidades que Dios había derramado, había puesto en las vidas de cada uno de estos hombres guerreros de Israel, ¿no? La primera audiencia, los primeros que iban a leer esto, era una nación que regresaba de un exilio, como mencionábamos, donde quizá la estima personal de cada uno de ellos pues estaba por los suelos. No había ningún rastro de aquella gran nación que fue en algún momento el pueblo de Israel, una nación donde quienes sus vecinos temblaban solamente de escuchar al Dios de Israel, ¿no? Ahora realmente cuando escuchaban de repente los labios de un cronista o de una persona que relataba y que leía públicamente este libro acerca de estos hombres valerosos, de estos hombres fuertes, de estos hombres que eran de grande esfuerzo, ¿no? En medio de sus frágiles mentes del pueblo, pues se sentirían algo extraños escuchar estas cosas, ¿no? Pero de hecho que la realidad fue que hubo una época en el pueblo de Israel en que estos hombres valientes y esforzados ganaban batallas tras batalla y su reputación era conocida por toda la región.
Recordemos solamente cómo las hazañas contra Jericó de este valeroso pueblo de Israel, o las hazañas contra Jai y otras tantas ciudades que los israelitas lograron vencer. Pero aquí debemos tener cuidado, porque no podemos confundirnos pensando de que eran solamente o que era la valentía de estos hombres por las cuales ganaban tales batallas. Debemos conocer y entender que una y otra vez Dios se preocupó de advertirles y enseñarles que todo lo que habían logrado era solamente por su sola misericordia. Que obviamente Dios cumplía sus propósitos a través de que estos hombres valerosos y fuertes se enfrentaran en batalla. Tenían que ser valerosos y fuertes para poder enfrentar a los diversos enemigos. Pero definitivamente ellos no podían confiar solamente en que era por sus fuerzas. Y ya hemos estado leyendo en diferentes libros antes que este acerca de esta cualidad, de esta situación en que el pueblo de Israel pues creía que podía hacerlo solo y venían las derrotas, ¿no? Por ejemplo, la derrota del pueblo de Dios en Orma, ahí en Números capítulo 14, que ellos pues quisieron ir, pero Moisés le dijo no vayan porque están quebrantando el mandamiento del Señor y no suban, ¿no? Van a ser derribados delante de sus enemigos, pues el Señor no está con ustedes. Eso está en Números capítulo 14, del 39 al 44. Pero dice la Biblia que ellos se obstinaron, fueron, no fue el arca del pacto y cayeron pues derrotados, ¿no? Otro ejemplo también de la derrota de este pueblo fue cuando encontraron en Acán, ¿no? El pecado de Acán en Josué capítulo 7. Justamente después de vencer Jericó, estaban con todas las ganas y el ánimo de seguir luchando, pero cometieron el terrible error de mantener a esta persona bueno, esta persona nadie sabía que había robado, ¿no? Pero caen vencidos en Jai, ¿no? Por irse sin consultar a Dios. Y ahora último, hay varios episodios del pueblo de Israel que podemos mencionar, pero un tercer episodio que quizá nos ayude a comprender esto es la arrogancia de la media tribu de Manasés. No hace mucho hemos leído Primera de Crónicas capítulo 5 y cómo esta tribu de Israel, de Manasés, confiando en el Señor, Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 24, 25 dice, pero traicionaron al Dios de sus padres, se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual, dice el versículo 26, el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, y los llevó al destierro. Es que muchachos, no podemos pensar que las cualidades de fortaleza que Dios nos ha dado como hijos suyos, son suficientes para enfrentar la vida. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el libro de Juan, el capítulo 15. Y eso debemos tenerlo presente. Claro que sí, Dios nos ha dotado de talentos, de habilidades, pero en medio de todo ello, que sea para adorarle a Él, que sea para rendirnos al Señor. Y si somos buenos en algo, o somos muy productivos, o somos muy inteligentes, que todo eso lo glorifica a Él y no llene nuestro corazón de orgullo, de vanagloria. Porque si somos del Señor, el Señor se encargará de enseñarnos con su dura disciplina que todo depende de Él, que todo es para Él. El Señor nos ayude el día de hoy a rendir todo lo que hemos recibido de Dios, habilidades, talentos, destrezas, en humildad poder decirle, Señor, solamente dependo de ti. Señor amado, gracias te damos en este día que podemos adorarte, llamarte. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a seguir siendo hijos tuyos humildes, que reconozcan que todo lo que tenemos viene de ti. Y a cumplir nuestra función, a cumplir nuestro papel que tú nos has dado, con las habilidades que nos has dado, pero que siempre recordemos que te adoramos a ti y que vivimos para ti. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si eres un adolescente entre los 11 a 17 años, te invitamos a que puedas contactarnos a través de las redes sociales de ADAC, ya sea por Instagram o por Facebook. Somos un grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.